la residencia médica en Estados Unidos. Damos la bienvenida a la doctora Natalia Fretes. Ella es médica cirujana de la UCA, fellow de endocrinología, diabetes y metabolismo, Cleveland Clinic en Ohio, USA, y especialista en medicina interna en la central de Michigan University en Michigan, USA. Adelante, doctora, y le cedo la palabra. Hola, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla y gracias por estar presente. Es un sábado, seguramente algunos estuvieron libres, hoy otros tuvieron clases, pero bueno, voy a estar hablándoles un poco acerca de los pasos para hacer la residencia en Estados Unidos. Creo que a lo mejor algunos de ustedes ya estuvieron en alguna de las charlas que di, porque no es la primera charla que estoy dando para la Uninorte, pero traté de actualizar algunas cositas y si tienen preguntas, dudas o lo que sea, pueden unmute nomás y hagan preguntas durante la charla o si no, para el final está bien también. No sé si es que pueden ver mi pantalla, si alguien me dice. Sí, doctora. ¿Sí? Sí, se ve. Dale. Bueno, estos son los puntos que vamos a tratar hoy. Primero les voy a comentar un poco de mi experiencia, de qué fue lo que yo hice, de cómo construir un currículum siendo estudiante, hablar un poco de las pasantías y también exámenes y algunos consejos. O sea, primero de que nada tienen que saber de que, como les dije, esto es lo que yo hice, de repente puede cambiar o fluctuar un poco entre una persona que aplicó a otra con respecto a la experiencia que cada uno tuvo, pero dentro de todo está bien estandarizado, o sea, de que se sabe qué es lo que en general los hospitales y los programas de acá buscan. Y lo que buscan acá en Estados Unidos es de que uno, además de tener buenos puntajes en los exámenes que se tienen que rendir, de que uno sea una buena persona, buen estudiante, o sea, de que es como que le miran a uno como un todo. En mi caso, yo me gradué de la Universidad Católica en el 2018. Entonces me gradué ahí y la verdad es que hice una pasantía en Estados Unidos, una pasantía de un mes en la Universidad de Miami al terminar, bueno, antes de empezar el quinto curso. O sea, terminando el cuarto, antes de empezar el quinto curso, ahí como estaba de vacaciones 2 meses, hice una pasantía en la Universidad de Miami. Me gustó bastante el sistema acá de Estados Unidos, pero medio al terminar la facultad recién tomé la decisión final de empezar así a prepararme para venir a hacer la residencia acá. Entonces estudié por como un año y medio en total. Luego apliqué y me salió que, bueno, apliqué a distintos hospitales, todo a través de Estados Unidos, de una punta a otra más o menos. Y macheé, que es lo que se, macheé es una palabra que se usa de que significa más o menos que logré acceder a la residencia en Central Michigan University, que queda en el medio mismo de Michigan. Me gradué ahora en junio y ahora estoy empezando la subespecialidad que estoy haciendo en la Cleveland Clinic, que queda en Ohio, que es donde estoy ahora mismo. Que es una, o sea, la residencia fue 3 años en clínica médica o medicina interna y ahora estoy haciendo la subespecialidad en endocrinología, que son 2 años más. Primero que nada, estos pasos me gustaron mucho porque es como que indica qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos en la facultad de medicina. Primero que nada, y lo más importante es de que uno tiene que entenderse a uno mismo. O sea, con respecto a cuando uno piensa qué voy a hacer en el futuro, tienen que tratar de entenderse qué es lo que quiero. Quiero quedarme a hacer la residencia en Paraguay, quiero irme a otro país. O sea, tratar de entender qué es lo que uno quiere. Después de explorar opciones, y esto es algo que yo siempre le digo a todos, de que en este caso yo les voy a estar hablando de Estados Unidos, pero siempre es cuestión de que ustedes vean si quieren salir al extranjero y que aprendan más cosas de otros países también, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la residencia en distintos países? Pero entonces, por eso es que hay que explorar las opciones que uno tiene si es que quiere salir afuera a especializarse. Es elegir la especialidad. O sea, también eso es algo que yo creo que durante la facultad uno de repente no es que ya tienen claro desde el primer, segundo, tercer año, ay, yo quiero hacer ginecología o pediatría o lo que sea.
Generalmente tendemos a decidir al final de la facultad, pero eso es demasiado importante a la hora de que uno quiera salir afuera del país y después les voy a explicar por qué. Y una vez que uno ya haya tomado la decisión de a dónde quiere ir a especializarse, ya hay que empezar a prepararse para eso. Y esta es una balanza, o sea, como ustedes saben, todo tiene sus ventajas y desventajas. Entonces, y esto yo les digo así, en general, a la hora de hacer la residencia en cualquier país de afuera, algunas de las desventajas, por ejemplo, puede ser de que sí o sí, si es que uno quiere salir a especializarse al exterior, hay que invertir, o sea, involucran gastos. Además de eso, de que siempre también hay un tiempo que conlleva prepararse en sí. O sea, como saben, uno no es que se gradúa de la Facultad de Medicina y ahí al mes siguiente ya puede, bueno, por ejemplo, en Paraguay, si es que uno quiere hacer la especialidad, si es que te gradúas en noviembre, diciembre, a lo mejor en febrero, marzo ya podés acceder a la subespecialidad, que es un tiempo muy corto, pero al salir al extranjero generalmente lleva más tiempo. En el que uno tiene que hacer todos los trámites, papeleos y después recién poder aplicar para hacer la residencia afuera. Y durante ese tiempo uno está sin trabajar, o sea, sin generar plata, ¿verdad? De que es una desventaja también a la hora como que de graduarse. Además de eso, de que cuando uno quiere salir del país, obviamente hay un sacrificio enorme al poder estar lejos de los seres queridos, dificultad para acceder a algunas especialidades. Y les digo eso porque acá en Estados Unidos, por ejemplo, es difícil si es que uno estando en Paraguay dice, yo quiero ser neurocirujano o quiero hacer traumatología. Esas especialidades, por ejemplo, son más difíciles para venir a hacer acá en Estados Unidos, por ejemplo, en comparación a otras especialidades. Entonces, eso, por ejemplo, también hay que tener en cuenta y por eso les comentaba de que uno tiene que saber qué especialidad o tener una idea de qué especialidad quiere hacer. Porque acá en Estados Unidos, por ejemplo, le dan más oportunidades a los extranjeros para especialidades como clínica médica, que es la que yo hice, pediatría, psiquiatría, anatomía patológica, gineco más o menos, pero las especialidades quirúrgicas no son imposibles, pero son más difíciles, muy, muy, muy difícil de lograr acceder acá en Estados Unidos siendo extranjero. Si es que uno tiene la nacionalidad americana, o que igual uno viviendo en Paraguay a lo mejor puede tener la green card o algo por el estilo, entonces de repente a lo mejor se facilita un poco más. Pero eso también es algo que hay que poner en la balanza a la hora y que hay que saber desde el comienzo, ¿verdad? Si es que quieren venir acá, por ejemplo, a especializarse. Además de eso, de que es arriesgarse a que las cosas no salgan como uno planea. ¿Por qué digo eso? Porque a lo mejor, y es una realidad, de que uno puede decir, yo me quiero ir a tal país y lleva 1 año o 2 años preparándose y no le sale. Entonces, todo depende también de cómo uno enfoque. En mi caso, por ejemplo, yo dije desde el comienzo, yo voy a estudiar, voy a prepararme para ir a Estados Unidos. Si me sale, genial. Y si no me sale, voy a aprovechar y voy a hacer, bueno, de que nunca tuve así tanto tiempo para estudiar en sí y rever todo lo que di en la facultad y aprender si es que no aprendí algo. Entonces yo dije, bueno, voy a ver el lado positivo de que voy a tratar de aprender más y más. Pero también de repente las cosas no se dan, entonces eso también podría ser una desventaja y además de eso el idioma, de que si es que uno decide ir a otro país donde no se habla español, obviamente también eso tiene su importancia enorme, ¿verdad? De que hay también que ver que es como que una barrera para salir al extranjero. Pero hay muchísimas ventajas y algunas de esas son de que yo creo de que al tratar de hacer la residencia afuera, y como le digo, para mí no es si está bien o está mal, en el sentido de si es que uno quiere quedarse en Paraguay, quiere seguir formándose ahí, está genial, tengo muchísimos ex compañeros que son excelentes formándose en Paraguay, pero yo creo que una ventaja es de que es desafiarse a uno mismo. Es algo que es súper difícil y sabemos que es difícil acceder a una posición en el extranjero. Entonces yo creo que es eso, un desafío personal que cada uno va a tener a la hora de decir yo quiero salir al extranjero. Además de eso, de que quieras o no, te da cierto prestigio o ella se formó en tal lugar o él se formó en tal lugar y es como que ya es importante, es demasiado importante en donde nos formamos. Además de eso, de que yo creo que algo muy bueno acá de Estados Unidos es de que hay demasiado respeto laboral. O sea, si siendo sincera, yo nunca tuve así una enfermera que me haya faltado al respeto, que me diga, no, yo no voy a hacer esto, hace vos, o hace,
nunca tuve eso, y es así. De repente sí, siempre hay personas que tienen actitud un poco difíciles, algunas medio que son argeladas, que eso en todas partes, pero se te respeta como médico, se te respeta como residente también, de que saben de que de repente en otros lugares no es así. También de que hay un ambiente de estudio, o sea, de que además de que nos estamos formando como residentes o lo que sea, las expectaciones son de que nosotros estudiemos y tratan de que estudiemos como que todos los días, generalmente en los hospitales o programas de residencia, ellos tienen como una hora al día que dedican a didácticas, o sea, de que discutimos ciertos temas o de que uno presenta algunos casos clínicos. Entonces, le dan mucha importancia y eso es, como le mencioné, generalmente una hora por día. Y además de eso, quieren que uno estudie y saben de que además de trabajar, también lo importante es que estudiemos. No solamente que como que trabajemos sin parar, ¿verdad? Sino de que también tratemos de aprender al máximo. También la calidad de vida, que obviamente hay lugares que no son seguros, acá en Estados Unidos también, que hay también robos y todo eso, pero en general la calidad de vida es muy buena. Algo bueno también es, yo creo, conocer nuevas culturas. En mi caso, conocí gente así de muchísimos países, qué sé yo, India, Pakistán, de Polonia, de Ecuador, de distintos países, y realmente da gusto compartir con gente de todo el mundo. Recompensa monetaria es obviamente una ventaja también porque se le paga a los residentes muy bien, que después lo voy a comentar así cuánto, pero de que eso es demasiado importante porque te pagan a tiempo, nunca hay atraso, o sea, eso de que realmente es una lástima, pero que de repente vemos en Paraguay de que tienen que hacer huelga porque no se les paga a los residentes o cosas por el estilo. Realmente acá jamás, a mí ni un solo día se atrasaron en pagarme hasta ahora y este es mi cuarto año acá. También de que te dan un seguro médico, de que uno tiene que pagar una parte del seguro médico, después el hospital paga la otra parte, más o menos mitad a mitad, pero también ellos te pagan un seguro de mala praxis, todos. O sea, si es que uno de repente tiene cualquier error o lo que sea, ya sabe que el hospital vos te paga por un abogado, que es también un respaldo, ¿verdad? Que, bueno, gracias a Dios en mi caso nunca tuve que usar, pero que es genial que te paguen por eso. También que está bien establecido cuánto tiempo tenés de vacaciones, cuánto tiempo puedes estar enfermo. O sea, que no es que tengo compañeros que de repente pueden pedir así permiso porque están enfermos por meses y que yo tengo que hacer trabajo ni nada por el estilo. Y que hay, además del sueldo que te pagan mensual, también generalmente dan en promedio, vamos a decir, $1,000 en promedio, para que tengan una idea, para que uno pueda usar en libros o de repente artículos electrónicos. Yo, por ejemplo, me compré un celular cuando estaba en primer curso, y ellos me pagaron. Además de eso, sí, cosas, preguntas y todo eso que se puede encontrar en distintas páginas web que uno se suscribe, también ellos te pueden pagar. Además de esa parte, de libros y eso que mencioné, generalmente dan extra, plata extra para si es que uno quiere irse a congresos, y te dan también sí o sí batas y chombas al empezar. O sea, todo eso es como les dije, hay muchas ventajas, desventajas que uno tiene que poner en la balanza. Esto es en mi caso, cosas que yo puse, que me vino a la mente, pero de que tienen que poner, que no es todo perfecto, pero hay también desventajas. Entonces uno tiene que entender eso y ver qué es lo que le conviene. Y lo más importante es que traten de decidir ustedes estando ahora en la Facultad de Medicina temprano. O sea, en lo ideal, uno de los primeros cursos de la facultad ya tiene que ir viendo qué quiero hacer, a dónde me quiero ir. Si quiero irme a Estados Unidos, ya empiezo a reforzar mi inglés, no solo inglés general, pero la parte de inglés médico. Entonces es, distinto y es importante que uno empiece ya temprano. Y eso es algo que es un error en la Facultad de Medicina, que tendemos a dejar para el último año y ahí recién decidir qué queremos hacer. Uno cuanto antes ya tiene que tratar de tomar esas decisiones. Y ahora, cosas que ustedes pueden hacer siendo estudiantes de medicina. Primero es de que es importante la nota que uno tenga ahí, el promedio general. Y les voy a mostrar después, por qué. Pero acá les hago una listita de cosas que yo creo que hay que priorizar. Y este tema del promedio es importante para algunos países, no para todos. También el tema de investigación, de que se presenten casos en congresos, que traten de publicar cosas en revistas científicas, que estén involucrados en actividades de liderazgo, voluntariado, también hacer pasantías internacionales. Y, algo extra que también hay un espacio en el tema del currículum acá para poner, es si es que uno tuvo algún premio.
Con respecto a las notas y promedio, que es lo primero que les mencioné, que una de las cosas que yo creo que es importante para construir el currículum siendo estudiante de medicina, tienen que tratar de, obviamente, ver cómo es que ustedes aprenden mejor, tratar de entender cómo se les queda más las cosas y entender, no memorizar. Y tratar de tener la mayor nota posible. Y además de eso, como les dije, aprender qué método de estudio funciona para uno. ¿Y por qué les digo eso? Porque, por ejemplo, esto es uno de los requisitos para el tema de quienes quieren aplicar para la residencia médica en Estados Unidos. Esta es su página oficial acá de la Organización de Estados Unidos. Y ven que ahí dice algunas de las cosas que se necesitan. Currículum, después cartas de recomendación que generalmente te dan, si es que uno viene a hacer pasantías acá, le tiene que tratar de pedir cartas de recomendación a jefes con los que trabajó acá diciendo que hicimos un buen papel, que nos desempeñamos súper bien y tratar de hacer como que contactos y todo cuando uno hace pasantía. Además de eso está el personal statement, que es como que una página que uno tiene que escribir de por qué uno quiere venir acá a especializarse. Pero esas dos cosas ahí que resalté, Medical School Transcripts y el otro que es el MSPE, son cosas que uno tiene, o sea, entre varios trámites, varios papeles que hay que presentar, está el tema de la transcripción del promedio que uno tuvo, o sea, en realidad, puntaje por materia durante la facultad de medicina y además de eso, el promedio con lo que uno se recibió. Entonces, por eso les digo de que acá los hospitales cuando quieren revisar las carpetas de ustedes, eso es uno de los documentos que también ellos tienen que poder acceder y ahí ellos ven y van a ver cómo uno fue durante la facultad, si es que tuvo que hacer varios años más o no. O sea, no es eso un impedimento para acceder a la residencia, pero les quiero nomás hacer saber de que ellos sí tienen en cuenta eso, el tema del promedio de uno. O sea, ¿por qué? Porque puede estar en estos documentos de que uno tiene que enviar. Este, por ejemplo, es un requisito, la lista de requisitos para hacer pasantía en la Universidad de Miami. Y ahí se ve, por ejemplo, también hablando de puntajes, de que te piden un mínimo que uno tiene que hacer en un examen que ellos piden, que es el TOEFL, si es que uno todavía no rindió los exámenes, los STEPS. Pero además de eso, ahí abajo dice otra vez, Original Medical School Transcript, que es Laura, otra vez, ¿sí? Laura, sí, no, no se mueve tu presentación. ¿En dónde se quedó? ¿En el 10? Ve el comienzo. Dios mío, perdón. No sé por qué ahora recién. Yo estaba re adelantando. Espérame, te muestro. Les muestro, no sé. Ahí. Sí, ahí ya, sí. Bueno, les voy a mostrar un poquitito de lo que estaba hablando antes. Bueno, en realidad, esto es lo que les decía, el tema de la balanza de que uno tiene que poner y lo de los currículums, que ahora estoy en el primero hablando de las notas. Bueno, les estaba mostrando acá de que está el tema de, esta es una lista de requisitos para la pasantía de Miami, en la Universidad de Miami, y ahí, por ejemplo, está también de que ellos piden esto que dice acá, Original Medical School Transcript, de que es una lista de los puntajes que cada uno tuvo en las distintas materias de la facultad. Un segundito. Ahora, la segunda cosa que les comenté es el tema de investigación, que también es importante, las presentaciones y publicaciones. Primero que nada, ustedes saben de que si es que ahora durante la Facultad de Medicina ustedes hacen casos clínicos o si es que hacen cualquier investigación, de que pueden mandar a distintos congresos que realizan distintas facultades de medicina de Paraguay o también están, por ejemplo, otros congresos latinoamericanos como el CCI que organiza la FELSOCEM. Entonces, les recomiendo de que traten de presentar cosas y manden ¿por qué les digo eso? Porque cuando uno, siendo estudiante de medicina, manda un trabajo al CCI o a cualquier congreso, cuando ellos aceptan tu trabajo, te hacen presentar de forma oral, o sea, uno tiene que mostrar diapositivas y presentar. Y acá, entonces uno en su currículum menciona presentación oral de este caso clínico, o sea, que yo hice esto.
Pero acá en Estados Unidos es difícil que te den la oportunidad de hacer presentación oral si es que uno quiere presentar acá en los congresos. Generalmente aceptan y, por ejemplo, aceptan solamente como para que esté nomás ahí el póster impreso y eso es todo. Y que en el currículum es mejor otra vez tener presentaciones orales citados en el currículum que presentación de póster. Pero lo que es más importante son el tema de las publicaciones, de que les recomiendo de que traten de trabajar en eso. No importa el curso en el que estén, pero traten de empezar a hacer cualquier cosa porque son cosas extras. Si ustedes no tienen ninguna publicación en revistas científicas o si no tienen ninguna presentación en congresos, no es que eso les va a impedir que vengan a hacer la residencia acá en Estados Unidos. Justo hace un tiempito una persona me escribió y me dijo, ¿puedes ver mi currículum? Y yo vi, la verdad que no, creo que tenía una publicación o no tenía luego publicaciones. Y igual logró acceder a la residencia acá, pero son cosas extras que uno tiene y que uno tiene que hacer siendo ya estudiante de medicina para tratar de ir construyendo un currículum. Porque, ¿qué pasa? Si es que tienen estas cosas, son cosas extras que a lo mejor uno va a tener que otra persona no tiene. Entonces, a lo mejor no es 100% indispensable, pero igual, algunos hospitales de acá no miran tu carpeta si es que no tenés ninguna publicación o si no tenés ninguna presentación. No todos, pero varios te filtran y ni siquiera ven tus documentos si es que no tenés eso, por ejemplo. Entonces son cosas de que uno no es que al terminar la facultad recién tiene que tratar de hacer, sino de que ahora tienen que tratar de involucrarse como siempre y ya les dije también en charlas anteriores. Estos son ejemplos de que no es que hacer investigación es hacer trabajo en temas que son súper complicados o súper difíciles, pero cualquier cosa que sea fácil, por ejemplo, ahí está baja disponibilidad de recursos y apoyo para atender a personas con diabetes e hipertensión arterial en unidades de salud familiar. O sea, así algo sencillo, o pueden hacer, famosos hacen miles de trabajos de estrés en estudiantes de medicina y hacen cuestionarios y después analizan los cuestionarios y eso es todo. O sea, no hace falta que hagan temas demasiado complicados, pero lo ideal es que si es que uno dice, ay, a mí me encanta ginecología, yo quiero hacer ginecología cuando me gradúe, que estos trabajos de investigación o las presentaciones en congresos que ya traten de enfocar en lo posible al área que les guste. Y si no están seguros, traten de hacer así algo de áreas generales, por ejemplo, hipertensión, diabetes, cosas por el estilo, que siempre es mejor tener algo en el currículum que no tener nada, pero de que sí que pueden enfocarse, si ya saben que les gusta un área específico, mejor. Además de eso, es importante también porque para cuando uno hace su currículum acá para venir a Estados Unidos, para enviar a los hospitales, uno tiene que hacer también lista de actividades extracurriculares. Una de las cosas es, por ejemplo, cosas de investigación. Otro te da espacio para poner actividades de liderazgo y de voluntariado. O sea, yo, por ejemplo, siempre me involucré, estaba en la SOCEM, estuve en la SOCEM, no sé, 4 años por ahí de la facultad de segundo curso, y ahí a la izquierda están algunas actividades de voluntariado que solíamos hacer en un hospital, escuela indígena, y por más que sea eso, una ciudad así súper metida allá de Paraguay, igual yo mencioné, por ejemplo, eso como una de las cosas de voluntariado, de que nos íbamos a enseñarles el tema de cómo lavarse las manos, cepillado, el tema de dengue, chikungunya, que nos íbamos a educarles acerca de la importancia de la lactancia materna. Entonces por eso les digo de que acá ellos le miran a uno como persona, o sea, te miran como un todo. Entonces yo siempre menciono esas cosas, por ejemplo, actividades de voluntariado en el tema de la aplicación. De que también es, como les dije, no es solamente tener una buena nota, es demasiado importante eso te va a filtrar también, pero es también importante estas cosas extras. Además de eso, por ejemplo, actividades de liderazgo, de que yo o sea, mencioné que yo era secretaria, vicepresidenta, presidenta de la SOCEM, de que fui vicepresidenta del CCI, cuando nosotros organizamos, la cantidad de alumnos que hubo. Entonces mencioné un poco de eso porque eso también les gusta a ellos ver, de que uno estuvo involucrado en esas cosas. Y si es que por ahí uno tuvo cualquier tipo de premio o reconocimiento durante la Facultad de Medicina, también hay un espacio en el currículum que hay que poner, dice reconocimientos o premios. Entonces, si es que, por ejemplo, que yo tuve suerte que durante la facultad presenté algún trabajo de investigación en algunos congresos, entonces gané ahí premio por el mejor trabajo, lo que sea, entonces eso yo puse en mi aplicación. Y también acá
durante la residencia, por ejemplo, ellos te tratan de apreciar distintas cosas. Por ejemplo, a mí me dieron un premio por ser la mejor residente del año cuando yo estaba en segundo curso. Entonces, eso, por ejemplo, ahora que yo apliqué a la subespecialidad, también puse. Entonces, por eso les digo que tienen que tratar de ser buenos en distintas áreas, no solamente lo de las notas, sino que estas cosas son cosas extras que son importantes y que uno puede también poner en su aplicación. Con respecto a las pasantías internacionales, hay distintas clases de pasantías de que uno puede venir a hacer a Estados Unidos. Están las pasantías clínicas, de investigación, voluntariados. Y les voy a hablar de eso y también un poco de beneficios y costos. Con respecto a las pasantías que uno puede venir acá a hacer a Estados Unidos, puede elegir hacer una pasantía clínica. Por ejemplo, ir a un hospital por un mes y tratar de trabajar con residentes y los jefes de cierta especialidad. Por ejemplo, de clínica médica. Entonces uno va y muchas veces solamente te permiten que observes eso. O sea, no es de que uno tiene que ir y que ya pueda hacer procedimientos en los pacientes acá, en los americanos, ni nada por el estilo. No, eso no se le puede, apenas se le puede tocar para hacer el examen físico, eso es todo. Pero a lo que voy es que pasantías clínicas se refiere a eso, de venir y tratar de verle al paciente, escuchar distintos casos clínicos de distintos pacientes. Hay también pasantías de investigación de que mucha gente viene a hacer. Hay mucha gente que hace, se gradúa de la Facultad de Medicina y después vienen acá y hacen 1 o 2 años de investigación. Y realmente eso marca muchísimo la diferencia. O sea, los que hacen eso generalmente logran acceder a hospitales súper prestigiosos y grandes porque le encantan los hospitales de acá, que cuando ven tu currículum de que tenga actividades de investigación. Entonces, mucha gente viene a hacer eso y les abre las puertas. Como les dije, no es que uno solamente puede venir y tratar de hacer pasantía y ya está, no, es un todo. O sea, además de eso también tiene que haber pasado los exámenes y todo, pero esta es una de las cosas que tienen en cuenta. O hay ciertos voluntariados también de que uno puede hacer y de que también puede poner en el currículum. Hay muchos beneficios desde que qué pasa, de que uno viene y accede al sistema, o sea, tiene una idea, porque todo acá todo es electrónico, todo es con computadora, entonces uno ya viene, se familiariza un poco con el sistema, ven cómo se maneja, ven cómo hay que presentarle a los pacientes porque tienen bien establecido cómo ellos quieren que se le presente a los pacientes. O sea, por ejemplo, paciente de 75 años, de que se presenta al hospital con dificultad respiratoria, tiene antecedentes de esto, esto, esto. Entonces, tienen así su sistema de presentación. Entonces, al hacer pasantía, uno como que ya se va familiarizando con esas cosas también. Y además de eso, es que al conocerle a los jefes, uno le puede pedir cartas de recomendación de que hay que poner sí o sí en la aplicación y que también uno así puede ir tratando de hacer contactos. Porque una realidad es de que, y famoso, nos quejamos de que en Paraguay hay de repente corrupción y todo eso, y que muchos logran acceder a puestos de trabajo por contactos, y realmente acá no es que le van a dar una posición a alguien que sea un desastre, pero si es que uno viene, hace un papel genial, los jefes se impresionan, uno le puede pedir al jefe y el jefe, por ejemplo, le puede hablar al encargado de clínica médica y eso te puede abrir muchísimas puertas, entonces les puede ayudar a acceder a la residencia así de esa forma, o sea, es algo, un plus, es algo extra de que sí ayuda muchísimo el tema de tener contactos. Pero sí hay distintos costos que puede variar. Hay algunos que logran conseguir hacer pasantías gratis, pero hay algunos lugares que cobran como $3,000 al mes más o menos, que son como 20 millones al mes. O sea, es así una locura. Este es un ejemplo de una pasantía que ofrece la Universidad de Miami, que muchísimos latinos siempre hacemos ahí. Esta pasantía sale como $1,250 por mes. Entonces es una pasantía clínica en la que uno viene y le puede seguir a pacientes. Y van a ver, después les voy a mostrar el tema de los costos, de que es muy caro todo, o sea, cada paso, cada cosa que hay que hacer, ¿verdad? Más o menos los exámenes son muy caros, pero después como que, bueno, hay recompensa. Entonces, esto es, eh, esto es lo de la Universidad de Miami que les comenté, que es uno de los ejemplos de pasantía, y es cuestión de googlear y de ver qué hospitales ofrecen pasantía o observerships, que le dicen, que programas de observadores.
y ellos tienen distintos requisitos. Este, por ejemplo, es el de la Cleveland Clinic, que acá su pasantía está a $500 por mes. Que es, como le dije, en Miami $1,250 por mes, este está $500 por mes, o sea, es más barato, pero muchísima gente quiere hacer su pasantía acá, entonces es difícil de repente acceder. Y para todo esto hay que hacer con anticipación, meses antes. O sea, como lo ideal es, no sé, por lo menos 8 meses antes que uno ya empieza a ver, ay, quiero hacer una pasantía, ¿dónde me puedo ir? Y cuáles son los requisitos y cuál es el precio y ya empezar a tramitar, porque después se te puede aceptar o se te puede rechazar el hacer la pasantía. Ahora hablando un poco de los exámenes. Primero que nada es importante que sepan, a lo mejor algunos que ya están interesados y que ya estuvieron en charlas anteriores, ya entienden un poco de este sistema, pero hay 3 exámenes que hay que pasar para venir a hacer la residencia acá. Primero está el Step 1, que es un examen de ciencias básicas. Step 2 CK, ciencias clínicas. Lo de ciencias básicas es más o menos lo que uno da en la facultad desde el primero hasta el 4.º curso, más o menos. Algunas materias del 4.º curso. Entonces, eso entraría en el Step 1. El Step 2 CK, que es Clinical Knowledge o conocimiento clínico, sería lo que uno da más en el 5.º curso de la facultad. Y el OIT es un inglés médico, que es este examen dentro de todo no es muy complicado, pero los 2 exámenes, los steps, son los más difíciles. Una vez de que uno pase las 3 cosas, esos 3 exámenes, se trata de convalidar el título de medicina de Paraguay con los Estados Unidos. Entonces ahí ellos te dan, una vez de que ellos revisen tus papeles de Paraguay, de la Facultad de Medicina, ellos revisen de que pasaste esos 3 exámenes, uno paga y ahí te dan un certificado, de que con ese certificado ellos dicen, sí, está bien, luz verde para que uno trate de seguir el proceso de la residencia. Entonces ahí uno manda su carpeta a los hospitales o programas, que programas son programas de residencias médicas, ¿sí? Bueno, se envían a los programas o hospitales y luego están las entrevistas que son virtuales. Hasta ahora algunos hospitales, o sea, siempre fue presencial, siempre uno tenía que viajar de Paraguay si uno tenía una entrevista, por ejemplo, en Washington, otra entrevista en Atlanta, uno tenía que viajar de una ciudad a otra, siempre fue así, entonces eso era un gasto enorme, que era un gasto extra, pero ahora desde que por el tema del COVID, ahora casi todo es virtual. Algunos hospitales están empezando a hacer presencial de nuevo. Y con respecto a la aplicación, uno tiene que mandar y tener todo listo para, en general, es más o menos en septiembre. En mi año fue en octubre, se atrasó por el tema del COVID, pero creo que era en septiembre que uno tiene que prepararse para tener todo listo. O sea, de que si es que uno se gradúa de la Facultad de Medicina en noviembre, puede tratar de presentarse el año siguiente, de tener todo listo para enviar los papeles en el siguiente septiembre, por ejemplo, o el siguiente año. Pero eso es. En los steps uno puede rendir cuando uno quiera. Se rinden en distintos países y uno elige la fecha. Pero para mandar a los hospitales la carpeta es siempre más o menos finales de septiembre. Y como les dije, después de que los hospitales revisen tus papeles, uno se puede elegir y te envían la solicitud de entrevista, te entrevistan ellos de forma virtual y luego uno sabe si es que logra acceder a ese hospital o no. O sea, es un proceso que es un poquitito tedioso, es un poco largo, pero yo creo que si es que uno se pone las pilas, que sí, hay muchas probabilidades de que salga. Como les comenté, el tema del primer examen es el Step 1, que es sobre ciencias básicas. Es un examen de selección múltiple que dura 8 horas. Para que vean cómo de repente nosotros en la facultad nos quejamos si es que un examen es muy largo y dura 2 horas. Acá no. Es un examen de realmente resistencia y rapidez, porque uno tiene como 2 minutos más o menos, o un poco menos, 90 segundos, por pregunta para leer. Entonces hay que leer súper rápido, marcar la respuesta después de la siguiente pregunta y así, hay que hacer muy rápido,
pero de que viene con el tiempo, porque ellos tienen muchos bancos de preguntas de que, o tests de que uno va estudiando y que te ayuda muchísimo a hacer más y más rápido, a entender y a estudiar mejor. Entonces este examen dura 8 horas, son 7 bloques, cada bloque tiene 40 preguntas y hay 1 hora en total de descanso. Entonces de que uno de repente puede decidir hacer esas 40 preguntas que vienen en un bloque. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo prefiero tener muchos descansos, entonces esa 1 hora entera uno puede ir partiendo. Entonces lo que yo, por ejemplo, hacía, que a mí me funciona mejor porque me quiero levantar y mover un poquitito y después volver para seguir, para estar bien despierta. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo generalmente rindo 1 hora, salgo un segundito a extender mi pierna, 5 minutos, vuelvo otra, 1 hora, después descanso 5 minutos, 1 hora, descanso 5 minutos, después, a lo mejor después del cuarto bloque, descanso 15 minutos. Y así, entonces como que hay que distribuir esa 1 hora de descanso. Hay algunos que dicen, yo puedo hacer 2 horas así de seguido sin parar y después recién voy a descansar 10 minutos o 15 minutos. Entonces algunos hacen eso. Y es un examen de que tiene 280 puntos y el Step 1 ahora es Pass or Fail, o sea, pasaste o no pasaste, dicen. Entonces, este es un ejemplo de una de las preguntas. Siempre ellos, por más de que sea en este caso un tema de microbiología, por ejemplo, ellos tratan de enfocar eso a la parte clínica. O sea, ellos quieren, en esta pregunta, ellos te preguntan en base a esta foto, qué bacteria o qué organismo decís que es el causante de estos síntomas. Pero siempre ellos te dicen, es una paciente que se presenta con dolor de cabeza, dificultad respiratoria, lo que sea. Entonces, ellos te van haciendo como un caso clínico, no es que te enfocan así solo a las características de la bacteria. Entonces es genial porque realmente es como que es tedioso estudiar para esto, pero se te queda muchísimo porque entendés súper bien cuando vas estudiando estas cosas. Y después hay una explicación otra vez de que te dice por qué no es esta respuesta o por qué sí era esta y todo. Entonces este es uno de los bancos de preguntas de que sí o sí hay que hacer al prepararse para los exámenes. El Step 2 es de ciencias clínicas, que también es un examen de selección múltiple. Este dura 1 hora más, son 9 horas, porque es parecido al anterior, pero como les dije, hay un bloque más y cada bloque tiene entre 37 y 40 preguntas. Y es lo mismo, 1 hora de descanso y 280 puntos. Y es demasiado importante porque se pasa, creo que era con 195 puntos más o menos. Entonces, es demasiado importante porque muchos hospitales de acá, si es que uno, por ejemplo, ellos tienen sus filtros que ellos usan, porque ¿qué pasa? A lo mejor ellos reciben 4.000 aplicaciones, 4.000 carpetas de gente que quiere hacer la residencia en ese hospital y ellos le tienen que filtrar a la gente de alguna forma. Entonces, algunos de los filtros que usan es, por ejemplo, pueden ellos decir, yo ni voy a mirar la carpeta de los que hicieron menos de 230 puntos. Entonces ya te filtran y ni miran tu carpeta si es que tenés menos de ese puntaje. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, 220, otros dicen 250, depende, pero hay que tratar de hacer la mayor cantidad de puntos posibles porque es demasiado importante. Como les dije, ese es un filtro. Y además de otras cosas, usan otros filtros. Puede ser que usen si es que uno tiene publicaciones o no. No todos los hospitales, pero generalmente el puntaje sí es un filtro, así, seguro. Y acá tenemos un mapa como para que tengan una idea de que acá dice de dónde, cuáles son los países en los que la mayoría de los residentes que están haciendo ahora mismo acá su residencia son. Por ejemplo, vienen muchos de Canadá, porque en Canadá es muy difícil acceder al sistema de residencias médicas. Entonces, muchos canadienses vienen a Estados Unidos y además algunos dicen de que hay más ventajas trabajando en Estados Unidos que en Canadá. Y digo eso porque tengo amigos canadienses que me comentaron eso. Canadá es un país, entonces de los que vienen muchos, de India, muchísimas personas, después está Pakistán, Jordania, Líbano, Egipto, o sea, vienen de distintos países de todo el mundo, como les estaba comentando. Y acá esta es la lista de los estados que generalmente son los que se les dicen más IMG friendly. Eso significa que estados que le abren la puerta más a los extranjeros. En primer lugar, ahí está Nueva York. En Nueva York hay muchísimos hospitales
y como saben es un estado súper diverso, hay gente de todos lados, de todo el mundo. También ahí dicen que se trabaja muchísimo y ellos toman muchos extranjeros. Después está Pensilvania, Michigan, número 3, yo hice mi residencia ahí, Texas, Florida, Illinois. Entonces, estos son algunos de los estados de que generalmente le abren la puerta más a los extranjeros. Por ejemplo, si uno dice, ay, yo quiero hacer mi residencia en California, realmente genial, ¿verdad? Que uno quiera, pero es muy difícil. California generalmente le da más oportunidades a los americanos en sí que a los extranjeros. Entonces, uno cuando aplica a la residencia, cuando manda su carpeta, no sabe a dónde se va a ir en general, a no ser de que uno tenga un contacto que sí o sí ya le diga, luego sí te voy a meter en tal hospital, de que es demasiado difícil, o sea, casi, no sé, demasiado difíciles. Pero como le dije, uno cuando manda su carpeta no sabe a dónde le va a tocar ir. Y uno tiene que venir ya con la mente abierta, que le puede tocar cualquiera de esos lugares, de todo Estados Unidos, pero estos son los más comunes, que generalmente tienen más extranjeros. Y estas son las especialidades que también generalmente le abren más le abren más la puerta a los extranjeros. Ahí en azul está Internal Medicine, que es clínica médica. Y después está medicina familiar también, pathology es anatomía patológica. Y eso, o sea, esta es así la lista de las especialidades que tienen más extranjeros. Como les dije y como ven acá, ven que no hay tantas especialidades quirúrgicas que le abren la puerta a los extranjeros. No es imposible, pero es muy, muy difícil acceder. Con respecto a los costos, y ahora ya estamos terminando la charla, entonces vamos a hablar un poco de qué es algo que yo siempre digo, de que uno tiene que saber, porque uno puede decir yo quiero irme a Estados Unidos, pero involucra muchísima plata, en serio, porque es, para que tengan una idea, y esto es un aproximado, con respecto a los materiales, está $60 un libro de que es genial, que es para el primer examen, el Step 1. Después están los bancos de preguntas, como esos que les mostré, que son tests que están disponibles en una plataforma electrónica y de que son demasiado parecidos a los del examen y que hay que hacer sí o sí porque te va preparando, o sea, uno aprende muchísimo así, pero además de eso, de que muchas preguntas son muy parecidas. Entonces es algo oficial que está bien visto, no es que no sé, que hay que hacer a escondidas, no, es algo oficial. Que, bueno, para cada examen está más o menos en promedio $500, por eso puse ahí $1000, UWorld se llama la plataforma. Y Miller, ¿sí? ¿Alguien tiene una pregunta? No puedo ver el chat acá, o sea, porque estoy compartiendo mi pantalla, por eso es que no sé si es que alguien está escribiendo ahí. Si me pueden avisar o si pueden... A ver. Oncología, cardiología. Primero hay que hacer clínica médica. O sea, con respecto a eso, que alguien preguntó ahí, acceder a la especialidad cardiología o oncología, es clínica médica, o sea, son 3 años, que es lo que yo hice. Clínica médica son 3 años y después de eso es una subespecialidad si es que uno quiere hacer, como en mi caso, endocrinología o oncología, cardiología, gastroenterología, todas esas son subespecialidades. En algunos países como España, por ejemplo, yo sé, tengo una amiga que está haciendo gastroenterología y es directo. Sé que en España son muchas de las especialidades son directas, que son, por ejemplo, 4 años, pero cuando uno ya entra y ya hace gastro de una. Acá no, acá hay que hacer clínica médica y después una subespecialidad. Así también es en Paraguay. Hemato y cardio son especialidades muy competitivas, o sea, mucha gente quiere hacer, pero no es imposible, o sea, sí le conozco, tengo muchos amigos extranjeros de que sí hicieron, solo de que generalmente tienen mucho trabajo de investigación en esa área, pero no es imposible, o sea, sí, como les dije, sí se puede acceder a eso. Siguiendo con el tema de los costos, y si es que tienen una pregunta, o si es que pueden decir más por el micrófono, porque como les dije, así estoy convirtiendo la pantalla, o si no, al final.
Bueno, con respecto a los materiales, para que tengan una idea, $1,000 en promedio por los 2 exámenes. Con respecto a las inscripciones, uno puede rendir los exámenes en el país que uno quiera. Yo rendí mi Step 1 en Chile y mi Step 2 rendí acá en Estados Unidos. Pero salen $1,000 cada examen. Por eso es que cuando uno dice, yo quiero rendir mi Step 1, yo quiero rendir en abril o mayo o junio, lo que sea, uno elige la fecha, uno elige el país, dependiendo de la disponibilidad. Pero tiene que saber de que al final tiene que tener todo listo para presentar su carpeta completa para septiembre, finales de septiembre, como les dije, ya sea por ejemplo, del año siguiente o dentro de 2 años. Entonces, uno puede rendir los exámenes cuando sea, no importa eso, pero tienen que tener todo listo para esa fecha, más o menos en septiembre. Y sale $1,000, se paga un poco extra, $195 o $220 si es que uno quiere rendir en América Latina. Y después está el otro examen, que es el OIT, que les dije que es un examen de inglés médico, que también hay así un curso virtual de que uno puede hacer para saber qué es lo que hay que saber y cómo se rinde. Y para que te convaliden la licencia son $900. Con respecto a la aplicación, esto es lo que, bueno, si es que uno ya tiene su aplicación, uno ya tiene todos sus... ¿Y con qué me refiero con aplicación? Con aplicación me refiero, uno, a los exámenes rendidos, otro, de que ya tengan su currículum hecho, otro de que ya tengan cartas de recomendación de jefes, que en lo posible tienen que ser jefes americanos. Eso es así muchísimo mejor. No les gusta tanto que sean personas de otros países, lo que uno una carta que diga, ay, ella es súper buena o lo que sea. Prefieren que sean médicos americanos. Por eso es de que es importante hacer las pasantías médicas. Y bueno, y eso, ¿verdad? Entonces, que uno vaya teniendo todas esas cosas, además de eso, también un documento que uno tiene que escribir de por qué quiere hacer la residencia acá. Cuando uno tiene todo eso, manda esa carpeta, les digo, pero es una carpeta en realidad virtual porque es solo mediante una página web, se manda eso a los hospitales y es en promedio $20 a cada hospital, por hospital que uno mande. Entonces, en promedio se gasta $2,000, $3,000 en eso, mandar su carpeta a distintos hospitales. Y este es el promedio, más o menos $8,000 en 2 años, pero esto sin contar lo que uno va a gastar, viajar para rendir el examen o el tema de las pasantías, que como les dije varía y fluctúa mucho el tema de los gastos. O sea, es mucha plata que se gasta porque como en otros países, por ejemplo, a lo mejor solamente les importa el puntaje que uno haga. O sea, uno tiene que pagar por el examen, se va, rinde, ya está. Pero acá no. Acá, además del puntaje, ellos quieren que tengas todas estas otras cosas extras en lo posible, te entrevistan de forma virtual y ahí recién uno logra acceder. Pero lo que es bueno es de que por más de que se gasta muchísimo para aplicar, para hacer todo este proceso, ¿verdad? Le pagan demasiado bien a los residentes. O sea, el precio está así estandarizado, o sea que es un precio que está así en general, un precio promedio casi en todo Estados Unidos, que son más o menos $60,000 por año. O sea, imagínense que uno gane 400 millones por año siendo residentes. O sea, pagan muchísimo, a lo mejor 20 millones por mes, 30 millones por mes, depende de dónde uno vive. En estados que son muy caros, como Nueva York, por ejemplo, que es carísimo, pagan un poco más. En estados donde a lo mejor son muy baratos, pagan un poco menos. Pero es realmente genial porque uno gana demasiado bien así, trabajando de forma honesta. O sea, y da gusto que se valore tu trabajo, pero a la vez la calidad de vida es carísimo, ¿verdad? O sea, a lo mejor alquilar un departamento a uno le puede salir 5 millones o, no sé, 8 millones, cosas por el estilo, para que tengan una idea de que igual te pagan mucho, pero es porque también el costo de vida es caro, pero igual da bien para aprovechar, para también viajar, es cuestión de que uno se distribuya. Y en promedio, las vacaciones son de 2 a 4 semanas por año. Y como les dije, más o menos $60,000 en promedio y van aumentando, a lo mejor uno siendo R1 es $60,000 o por ejemplo, puede ser $58,000 siendo R1.
Cuando es R2, 60.000, cuando es R3, $62.000 por el año. O sea, van aumentando un chiquitito cada año. Y cuando uno trabaja en el futuro como ya especialista, se gana muchísima plata. O sea, ahí, como les dije, siendo residentes, uno en promedio gana a lo mejor 55.000 o 70.000 por año. Como especialista se puede ganar muchísima plata, o sea, más o menos mínimo 200.000 por año, $200.000 por año, que son 1.400 millones por año. O sea, realmente se gana muy bien acá. Por eso es que mucha gente quiere venir y lo que uno de repente gasta en lograr acceder a la residencia, lograr hacer todo eso, o sea, sí uno va a volver a tener, como les dije, la recompensa, ¿verdad? Después, una vez de que ya sea residente y todo. Y bueno, para ir terminando, acá son algunas fotos nada más de que puse. Allá a la izquierda que hacen muchos entrenamientos de que, por ejemplo, cómo hacer ultrasonido, cómo hacer vía venosa central, todas esas cosas, guiada por ecografía. Hacen también muchas simulaciones médicas, o sea, no tenía que haber puesto la foto, la verdad, pero de que teníamos en mi programa de residencia como, y que casi todos los programas de residencia tienen como una sala donde uno practica, si es que un paciente tiene un paro que hay que hacer y todo eso, y eso es parte de la residencia que uno tiene que ir a practicar. Entonces, es genial porque quieren que vos practiques ahí para no practicar recién por el paciente por primera vez. Entonces, te hacen practicar muchísimo. Y lo que les dije ahí, por ejemplo, a la mano derecha de arriba, con mis amigas, que por ejemplo una es de Egipto, la otra es de Arabia Saudita. Entonces es genial porque realmente conoces distintas culturas, distintas personas de distintos lugares. Entonces da gusto, porque creo que es algo que en Paraguay en general no estamos tan acostumbrados, estamos más acostumbrados de repente a los países alrededor de Paraguay, pero eso es todo, pero acá realmente le conoces a gente de todos lados. Y ahora estoy empezando mi residencia, como les dije, en la Cleveland Clinic, de que soy súper afortunada porque es un hospital súper prestigioso. Y ahí, por ejemplo, está como ya te dan sí o sí 2 batas por año, 3 batas al menos, y así, ¿verdad? O sea, te dan también chombas si que querés, cosas que son demasiado poca cosa, pero como les dije, es como, además de eso también, además de lo que se te paga mensual o por año, ellos también te dan plata extra para ir a los congresos. O sea, si es que uno, por ejemplo, viene, hace su residencia y quiere hacer la parte de investigación, por ejemplo, muchísimo le ayudan. Y así, o sea, es cuestión, y realmente yo creo que antes de venir no me imaginaba que se me iban a abrir así las puertas. Como les dije, tenía miedo, a lo mejor no me sale nada, a lo mejor sí me sale, pero es cuestión de arriesgarse. Consejos finales. Primero que nada, traten de aprovechar, aprender y disfrutar cada etapa de la facultad. Con respecto a los amigos en sí, de verdad es una etapa genial. Por más de que digamos que es tedioso, hay demasiado pocas responsabilidades de repente que uno tiene en ese periodo de tiempo. Es demasiado importante el internado también, para que traten de aprovechar. Traten de analizar cuáles son las opciones que tienen, de pensar ya en el futuro y de tomar decisiones temprano, como les dije. Mientras se decidan lo más pronto posible y ya empiecen a trabajar en eso mejor. Prioricen el estudio ahora, obviamente eso es lo más importante. Y aparte de eso, si es que pueden, tienen que saber o tienen que ir viendo cuáles son las actividades extracurriculares que les conviene participar. Y eso es todo lo que tengo. Voy a ver si es que hay preguntas en el chat o no. Excelente, doctora. Pueden ir realizando sus preguntas. A ver. Si te parece bien, te voy a ir leyendo las preguntas. Sí, está bien. Dice, lugar de recomendación para estudiar inglés médico, ¿dónde puede ser? Em, y depende, o sea, como si es que quieren estar, si quieren estudiar inglés, así como que en general, para ir familiarizándose con el idioma, yo la verdad que estudié en el anglo. Por más de que el anglo es inglés británico y el inglés británico es demasiado difícil de entender, a mí me sirvió muchísimo porque yo dije, bueno, si es que entiendo el inglés británico que es más difícil, el inglés americano me va a ser más fácil. Y me funcionó. Pero está también el CCPA, que creo que se llama
Rufinelli, algo por el estilo, esos son los más conocidos allá, de que les recomiendo, ¿verdad? Que pueden estudiar ahí. Inglés Súper. médico en sí, que es la pregunta. Para inglés médico, la verdad que yo aprendí muchísimos términos cuando estaba haciendo los bancos de preguntas, que son los tests, que les mostré una pregunta, por ejemplo, les mostré un ejemplo. Ahí yo aprendí muchísimos términos, pero antes de mi entrevista a los hospitales, ya cuando ya estaba al final de mi aplicación, yo me hice algunas clases para practicar con un teacher que era del CCPA, que era 1 a 1, entonces hablábamos. Eso no era así, solo inglés médico, pero que igual me ayudó también como que a soltarme más. Súper. Dice, doctora, ¿cómo sería para hacer las pasantías médicas en los Estados Unidos o en algún país extranjero? ¿Cómo nos entramos de los puestos? Bueno, con respecto a países en extranjero, o sea, países en generales, no estoy hablando de Estados Unidos ahora, está, por ejemplo, ahí, bueno, la verdad que no sé si que creo que son parte de la FELSOCEM, IMSA, ellos tienen muchas oportunidades, creo que tienen programas como para ir también al extranjero así hacer, pero además de eso es tratar de googlear y de ver cuáles son las opciones. Acá para Estados Unidos, por ejemplo, sí, yo iba investigando en distintos foros, eh, cuáles son los hospitales de que ofrecen pasantías, cuál es el precio. Entonces es cuestión de que uno vaya buscando en internet. Yo les mostré dos, el de la Universidad de Miami, el de Cleveland Clinic, pero no hay una lista así de que está actualizada de todos los hospitales de todo Estados Unidos, sino de que es cuestión de que uno trate de ir buscando. Yo te preguntaba si hay becas disponibles. No, no hay, o sea, no hay becas que te paguen los exámenes, pero hay becas para cursos de preparación para rendir los exámenes. El cursillo, vamos a decir, como famoso en Paraguay, muchos hacen cursillos para acceder a algunas universidades. Acá también hay cursillos para acceder de repente a algunos lugares, o sea, para rendir los exámenes como el Kaplan. Y el Kaplan no es mandatorio, no es obligatorio. Yo, por ejemplo, no rendí el Kaplan. Entonces sé que hay becas de que uno puede acceder mediante la FELSOCEM. En la FELSOCEM, por ejemplo, ellos tienen, creo que una vez al año, solían por lo menos antes, ahora no sé la verdad, pero ellos solían así hacer que gente mande su currículum y ellos iban analizando y ahí elegían a quienes darle las becas para hacer este cursillo de preparación que es el Kaplan. Pero además de eso, el resto hay que pagar. O sea, todo el tema de los exámenes, pasantías. Ok. Dice, doctora, el tema de las publicaciones, ¿cómo podríamos saber dónde podríamos publicar? En Paraguay es demasiado fácil publicar, la verdad, que es una ventaja enorme que tienen que aprovechar, porque acá en Estados Unidos, si es que yo digo, ay, yo quiero hacer un trabajo de investigación o yo tengo un caso clínico es mucho más rápido hacer en comparación a trabajo de investigación, pero acá en Estados Unidos se paga muchísima plata para que la revista analice tu trabajo y para que después ellos publiquen. Pero en Paraguay es muy fácil acceder. Está, por ejemplo, la revista que se llama Del Nacional, que es la revista del Hospital Nacional de Itagua, de que es una revista que por más que el Hospital Nacional de Itagua sea un hospital público, su revista está vinculada a distintas revistas de todo el mundo, más o menos. Entonces, si es que uno publica algo en esa revista, sale ya en internet, ya sale luego de que publicaste ahí. Entonces, es muy bueno la revista del Nacional. Está la revista de Anales de la Facultad de la UNA, que igual también suelen publicar trabajos de otras universidades, no es que solamente la nacional. Además de eso, está la revista de la Sociedad Paraguaya de Clínica Médica, que también suele aceptar trabajos. Entonces, esas son tres revistas que les recomiendo que vayan mirando. Tienen sus requisitos, pero que dentro de todo uno no paga nada si es que ellos aceptan tu trabajo. Súper. Dice, en el caso de extranjeros estudiando medicina en Paraguay, ¿es posible hacer la aplicación desde Paraguay o tendrían que volver a su país y aplicar desde ahí, teniendo en cuenta que ya se está en el proceso de tener la cédula paraguaya? La verdad que no hay problema con eso, o sea, uno se puede preparar, puede aplicar en donde sea, no hay ningún problema con eso. Eh,
usan más el pasaporte que la cédula. Yo no, para mí que yo no mandé mi cédula en ningún momento. Puede ser que cuando te piden así que completes las cosas, pero igual, o sea, igual si es que tenés el documento brasilero, vos podrías poner tus datos del documento brasilero. No es obligatorio de que sí o sí, si tu facultad está ahí en Paraguay, de que tu cédula sea Paraguay. No piden luego, porque acá no usan luego casi la cédula. De repente el pasaporte piden más, tus datos de pasaporte piden más que los datos de la cédula. O sea que no hay problema, en cualquier lugar podrías hacer esos pasos. Dice, ¿cómo se podría conseguir los libros de los tips y cuáles serían algunas páginas que puede ayudar con eso? Los libros, la verdad que solamente el Step 2 también tiene libros por Amazon. Está como, creo que eran $60. Entonces, por Amazon, si es que uno pone USMLE, USMLE, a ver, se llama First Aid, que es el libro para Step 1. Ahí puse ahí puse en el chat. Ese es el nombre del libro. Y por Amazon se consigue. Pero además de eso está el tema del UWorld, que es el banco de preguntas, que es el que les dije que es más caro, pero que es por internet nomás. O sea, por Google se puede buscar y ahí se compra. ¿Ok? Dice, Bueno, doctora, ¿sí? para la especialidad de emergencia médica, ¿cómo sería? ¿Es posible o es complicado como la especialidad quirúrgica? Es medio difícil, es competitivo. Es difícil, o sea, y cuando digo que es difícil es que no es imposible, ¿verdad? O sea, que es cuestión de, por ejemplo, si es que uno viene y hace pasantías acá en distintos hospitales, si es que tiene un excelente desempeño, hay posibilidades, pero es difícil acceder. Dice otro, ¿dónde se hace el examen en Paraguay? En Paraguay no se puede rendir el examen. Ven que hay exámenes así generalizados, de que, por ejemplo, el TOEFL, que es un examen de inglés, que se rinde en el CCPA, por decirles. Pero para estos exámenes de Estados Unidos no hay ningún centro así autorizado en Paraguay. Entonces hay un centro, por ejemplo, en Buenos Aires, un centro en Chile, un centro en Bolivia, hay como 2 o 3 en Brasil y en Estados Unidos hay muchísimos centros. Entonces por eso es de que uno para rendir esos exámenes tiene que irse a esos países, tiene que viajar únicamente, que uno puede rendir cuando quiera, cuando haya disponibilidad, pero no se puede rendir los exámenes en Paraguay. Dice Leslie, nos recomienda ir mirando los test para ir preparándonos de a poco. La verdad es de que hay algunos, o sea, sí, es lo ideal, sería genial, pero el tema es de que estos bancos de preguntas de que les dije, que se llama UWorld, salen como 500 o 600, $500 más o menos, pero te dan acceso por un año nomás. Entonces, no es de que si es que ustedes están en segundo curso y quieren empezar a prepararse, pueden tratar de buscar recursos en cualquier foro así virtual, busquen nomás Step One, lo que sea, y pongan ahí que sea gratis. Y hay algunos PDFs y eso que de repente uno puede conseguir de algunas preguntas así, pero que es así no oficial y no está autorizado. Eh, pero además de eso, únicamente cuando uno diga, bueno, ahora voy a empezar mi preparación a full, entonces ahí tiene que comprar ese banco de preguntas. Y Samantha, ¿se estudia de otros libros también o netamente de los steps? Solo es el First Aid lo que mandé, ese es el único libro y además de eso los bancos de preguntas. O sea, todo está en ese libro, que es increíble porque es un examen tan difícil, pero es un libro así que tiene, bueno, tiene varias páginas, pero que está todo resumidísimo. Entonces se aprende muchísimo así, o sea, es un libro genial. Dice Leslie, en el caso de ser bombero o cruz rojista, ¿eso me serviría como actividad extracurricular? Sí, sí, se puede poner. Se puede poner eso en el currículum. Y
comentar ahí de que en qué te sirvió, en qué te ayudó, qué habilidades desarrollaste. O sea, se puede citar también eso. Mística pregunta cómo podríamos hacer los alumnos de Uninorte para acceder a las pasantías. Y o sea, no hay diferencia entre una universidad y otra, o sea, todos más o menos tienen que hacer los mismos pasos de que, como les dije, es tratar de googlear y tratar de ver qué hospitales ofrecen pasantía, que generalmente, voy a poner acá en el chat, pueden buscar como observership. Entonces, observership program. Si es que buscan así, por ejemplo, en internet, generalmente sí, puede ser que les salga. Entonces es cuestión de que busquen así y le van a ir saliendo qué hospitales ofrecen. Dice, en la opinión tuya, doctora, ¿te llamó la atención Estados Unidos o recomendás otro lugar también? Y yo cuando iba a venir acá, la verdad es que empecé a ver también distintas opciones. Em, por ejemplo, con respecto a Canadá, Canadá es súper difícil acceder. Canadá abre las puertas a muchísimas especialidades, pero no tanto a los médicos que quieren hacer su residencia. Inclusive es difícil para canadienses mismos lograr hacer residencia en Canadá. Entonces, por eso yo dije, no, es como que muy difícil. Después, en Australia también es muy difícil acceder. Alemania, la verdad que, bueno, yo no me interioricé mucho porque no aprendí el idioma ni nada, o sea, no como que me decidí temprano ir ahí. Y España tiene un cupo específico que es como el 7% nomás de los extranjeros de que pueden, como que, bueno, hay ese cupo específico. Acá en Estados Unidos no hay un cupo específico para extranjeros. Entonces si es que uno logra hacer todas estas cosas, generalmente sí logra acceder. O sea, es el 56% de los extranjeros que aplican para hacer la residencia acá en Estados Unidos, en general entran, 56%. O sea, es un número, no es tan alto que digamos, pero la verdad que de los paraguayos, la mayoría de los que manda su carpeta, los que aplica, sí logra entrar. Dice Alexandro, em, tanto formados de universidades públicas como privadas pueden aplicar o solo públicas. Cualquiera puede aplicar. ¿Cuál es la diferencia entre observership y clerkship? Observership sería más lo que uno haría como extranjero viniendo a hacer acá la pasantía. Clerkship es para los estudiantes de medicina de acá. Los estudiantes de medicina de acá, de Estados Unidos, que quieran hacer una pasantía en un hospital, por ejemplo. Entonces, lo que te tendrían que buscar es más observership. ¿Tu opinión, doctora, sobre la aplicación Lecturio para estudiar los STEPS? Yo no usé esa aplicación y la verdad es que no sé, no conozco muy bien, así que no te quiero decir. Sé que mucha gente usa Anki, que es una plataforma también que dicen que es muy buena, pero yo usé así más el First Aid y el UWorld. Doctora, para las especialidades complicadas de acceder, ¿son complicadas en cuanto a los exámenes o cómo sería? El examen es el mismo, el examen es el mismísimo para todos, no importa la especialidad que sea, así como por decirte la CONAREM también, de que todito lo que quieren rendir la CONAREM rinden el mismo examen y después van a distintas especialidades, así también es acá en Estados Unidos. Pero complicado me refiero a de que, por ejemplo, exigen puntaje más alto. Por ejemplo, si es que uno vamos a hacer en el Step 2 CK, que uno hace 220 de 280. Generalmente, por ejemplo, sí, uno puede acceder a clínica médica, medicina familiar, por ejemplo, cosas así. Puede ser difícil, pero sí. Pero, por ejemplo, las especialidades quirúrgicas te piden puntajes más altos, a lo mejor 250 de 280. O sea, tienen que hacer puntajes mayores, pasantías, contactos, publicaciones, más publicaciones que lo que requieren las otras especialidades. A eso me refiero. O sea, sí tengo conocidos, por ejemplo, hay uno, y también lo que no les gusta, entre paréntesis, que no mencioné, es de que uno termine la facultad y después de
10 años recién, que 10 años les tomen prepararse, no, ellos quieren que sea el menor tiempo posible. Entonces, bueno, con respecto a eso me refería a que es un poco más complicado, o sea, quieren más puntaje y más publicaciones en lo posible. Si ella se tomó los tres steps y el OET, ayudarían a aplicar la residencia entre otros países. Solo, creo que solo Estados Unidos, no me acuerdo la verdad, creo que me dijeron que había un país más de que aceptaba estos exámenes, pero no estoy segura la verdad. O sea, si es que ya te preparaste, rendiste todos estos exámenes y todo eso, te conviene ya aplicar a Estados Unidos. O sea, lo que sí les recomiendo es que de una vean las opciones que tienen y los requisitos de cada país para asegurarte que esté. Okay. Bueno, ahora veo otro. Los puntajes para poder pasar los steps. ¿Se modifican con los años o hay...? No, o sea, una vez de que uno rinde un examen, ese examen ya queda para siempre en su carpeta. O sea, y por eso es que es demasiado importante, de que es como que si yo digo, bueno, yo quiero rendir el Step 1 en mayo, de que cuando me vaya a rendir, yo crea de que sí pase. Y hay algunos simulacros, en esas plataformas de preguntas que les mostré, hay algunos simulacros de que uno puede rendir y les dice más o menos qué puntaje haría. No es perfecto, pero hay muchas, hay otra plataforma más también de que así de simulacros, entonces uno tiene una idea de a lo mejor si es que va a pasar o no. Y una vez de que uno diga, sí, yo creo que sí voy a pasar, rinde el examen, o si no, sí se puede postergar un poquitito, porque ese examen ya queda en tu historial. Entonces, si es que uno falla el examen, si no pasa, eso también ya queda en tu historial y muchos hospitales ya ni miran tu carpeta si es que tenías un intento y que no pasaste. Entonces, por eso es que lo ideal es, mira, es aplicar y rendir el examen cuando uno piensa que tiene muchas posibilidades de pasar. Pero el examen dura hasta 6 años. O sea, si es que uno rindió el Step 1 y después quiere rendir el Step 2 y por A o B motivos se atrasa 3 años, está bien. Igual le cuenta todavía el Step 1 que rindió 3 años antes. Entonces, pero después de 6 años es como que eso expira y uno tiene que volver a rendir. El tema del papeleo para recibir allí, cómo se maneja. Y es un proceso, o sea, te dan primero una visa de que es visa estudiantil y también te permite trabajar. Pero yo, o sea, con esta visa que yo estoy ahora, por ejemplo, no es que yo ya me considero ciudadana, sino de que yo estoy haciendo esto, me permite trabajar, me permite estudiar, pero después tengo que hacer 3 años más de algo acá que hay que hacer como lo que sería la rural allá en Paraguay, por decirles, algo parecido, y eso me va a permitir después cambiar mi visa y tener la green card. O sea, es como que un proceso. Después de eso, los libros se actualizan cada año, son el mismo, sí se van actualizando cada año, o sea, es casi lo mismo, pero el libro solamente un chiquitito van agregando y sacando algunas cositas. Pero ese libro que les comenté es genial. Bueno, creo que esas son todas las preguntas. Ojalá haya podido aclarar sus dudas, que tengan un lindo día y como les dije, o sea, anímense a lo que quieran que hagan. No hay así decisión correcta e incorrecta. Solamente traten de decidirse pronto y de esforzarse al máximo. O sea, ahora durante la facultad y de ir priorizando las cosas. Que tengan un lindo día. Muchas gracias, doctora, por la excelente ponencia y a todos los participantes por acompañarnos en esta jornada. Esperamos que le haya sido mucho provecho y aprendizaje. Muchas gracias, doctora. Dale, no, chao, chao. Gracias.